Buenas noches con todos y con todas. El día de hoy daremos inicio al conversatorio denominado Desarrollo y Gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado, organizado por Peruvian Regulatory Law. PRL es un grupo académico integrado por estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, que tiene como objetivo promover y difundir la investigación de derecho administrativo y regulatorio. Para este conversatorio contamos con la participación de Juan Carlos González Salinas, José Omar Herrera Candelario y Carola Patricia Cucat Vilches. Una vez más, les agradecemos su participación. Juan Carlos González Salinas tiene estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asociado de ALDEC, máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Cuenta con diplomados de especialidad en Contratación Pública, Arbitraje y Derecho Administrativo por la Universidad ESAN. Actualmente se desenvuelve como socio principal del estudio González Salinas. José Omar Herrera Candelario es abogado egresado por la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Cuenta con una maestría de Gerencia Pública por la Universidad Continental. Cuenta con una especialización en arbitraje y Junta de Resolución de Disputas en el sector construcción por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con especializaciones en Derecho de la Construcción, Contratación con el Estado, Derecho Administrativo y Compliance. Experiencia en la administración pública por más de 15 años. Se ha desempeñado como asesor jurídico de gobiernos locales, gobiernos regionales, así como del gobierno nacional. Actualmente se desenvuelve como socio del estudio González Salinas. Y finalmente, la doctora Carola Patricia Cucat Vilches es abogada egresada de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, de Chiclayo, máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad José Carlos Mariátegui y actualmente se desenvuelve como secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE. Bien, habiendo indicado ello, les comentamos a todos los espectadores que después de la ronda de preguntas y respuestas que se van a formular como parte del conversatorio, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas donde los espectadores van a poder formularle las preguntas a los panelistas y les recordamos que estas preguntas van a poder ser formuladas en el botón de preguntas y respuestas que figura en la parte inferior de sus pantallas. Es ahí donde van a poder formular sus preguntas. Sí les agradeceríamos por favor que al momento de formularlas indiquen a qué panelista va dirigido. Bien, habiendo indicado la dinámica, damos pase a los doctores para que puedan iniciar con el conversatorio. Una vez más, les agradecemos por su participación. Muchas gracias. Le damos pase al doctor Juan Carlos Salinas González. Juan Carlos González Muchas Salinas. gracias. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo bien. El día de hoy estamos muy contentos, estamos muy felices, porque tenemos la participación de la doctora Carol Patricia Cucat. Esta felicidad es porque definitivamente dentro del rubro de las contrataciones con el Estado, ¿no? La doctora cumple un rol importante como secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Por lo tanto, su opinión, su aporte, su recorrido a lo largo de, de todos sus estudios, de todos sus sesgos profesionales, nos interesa. Y la mandamos definitivamente desde esta tribuna, ¿no? A distancia, lamentablemente, por el tema del COVID, un fuerte abrazo y también muchos agradecimientos por parte de PRL y también por el estudio, porque sabemos que deben estar en un periodo de carga laboral bastante fuerte, sabemos que nos está dando un espacio bastante exclusivo y por eso queremos nuevamente, Carola, darte las gracias. Eso es para iniciar. Y también el día de hoy queremos aprender un poco de cuáles son las funciones del tribunal. Queremos aprender un poco para qué sirve el OCE. Como sabemos, se han generado muchas dudas para qué sirve, para qué, qué funciones tiene el tribunal. Entonces, nos interesa, ¿no? Nos parece
definitivamente trascendental tu participación el día de hoy. Yo quiero iniciar este conversatorio con una pregunta, creo que básica, pero importantísima, ¿ya? ¿Qué es el Tribunal de Contrataciones con el Estado y de qué se encarga? Doctora Carola, tiene la tribuna. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación. ¿No? Para mí también es un gusto y un agrado poder conversar un poquito sobre la gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Qué es el Tribunal de Contrataciones del Estado? Básicamente, el Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo, ¿no? Que forma parte de la estructura administrativa del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Sin embargo, cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Habiendo señalado que cuenta con autonomía e independencia, es necesario precisar pues cuáles son sus funciones, ¿no? Una de las funciones del tribunal es la de resolver las controversias que se presenten entre los participantes y los postores en los procedimientos de contratación y en los catálogos para implementar o extender el acuerdo marco, ¿no? Al hablar de controversias, quiero hacer un paréntesis porque quiero explicar un poquito a qué se refiere el tema de las controversias. Entonces, al señalar controversias, básicamente hablamos de los recursos de apelación, aquellas controversias que se presentan entre las entidades, participantes, postores. Llámese participantes, aquellos proveedores que se inscriben en un procedimiento de contratación, no hasta antes de presentar la oferta. Llámese postores al acto de presentar la oferta, ¿no? Correcto, hasta el otorgamiento de la buena pro. Entonces, la pregunta que viene a continuación ¿es competente el tribunal para conocer todos los recursos de apelación? Pues no. El Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para conocer aquellos recursos de apelación cuyo valor estimado o referencial del procedimiento sea superior a las 50 UITs, ¿correcto? También es competente el tribunal para conocer los pedidos de nulidades de oficio y cancelación del procedimiento. Para estos casos, el tribunal es competente. La siguiente función respecto del tribunal es la de aplicar sanciones de multa, inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva. ¿A quiénes? A los proveedores, participantes, postores, contratistas, ¿no? Residentes y supervisores de obra. Ahora, al señalar aplicar sanciones, les acabo de decir que el tribunal tiene 3 formas de sancionar o de castigar, ¿no? Ya sea los proveedores, participantes, postores, residentes y supervisores de obra. ¿Cuáles son estas 3 formas? Las acabo de mencionar. La sanción de multa, ¿no? La inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva. ¿De qué se trata? Les voy a hablar también un poquito de aquellas 3 formas que tiene el tribunal para sancionar a dichos proveedores, ¿no? Por ejemplo, la multa. ¿Qué es la multa? La multa es una obligación pecuniaria generada para el infractor. ¿Qué es la inhabilitación temporal? Pues la inhabilitación temporal, como su nombre lo dice, es una privación por un periodo determinado. ¿Para qué? Para ejercer el derecho de poder participar, ¿no? En un procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de catálogos electrónicos de acuerdo marco. Asimismo, esta inhabilitación temporal, ¿no? Es no menor, según la norma, es no menor de 3 meses ni mayor de 36 meses en los supuestos de infracciones tipificados en la Ley de Contrataciones del Estado. No, también esta inhabilitación temporal en el caso de presentación de documentos falsos o adulterados, ¿no? Es superior. No hablamos ya de un periodo entre 3 meses a 36 meses que tiene el colegiado para imponer la sanción, sino como ya es una sanción más drástica, por decirlo así, ¿no? El periodo aumenta. Frente a la presentación de documentación falsa, son no menor de 36 meses ni mayor de 60 meses. Ahora,
hablemos un poquito más de la inhabilitación definitiva. ¿Qué significa la inhabilitación definitiva? La inhabilitación definitiva significa, como su nombre lo dice, ¿no?, una privación permanente del ejercicio, ¿no?, del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección o procedimientos para implementar también o extender, ¿no?, la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Esta sanción se aplica en los casos que en los últimos 4 años el proveedor se le hubiera impuesto no más de 2 sanciones que en conjunto sumen más de 36 meses. ¿A quién también se le aplica esta inhabilitación definitiva? Al proveedor que ya fue sancionado previamente con una inhabilitación definitiva. Entonces, habiendo cerrado ya el paréntesis de la explicación de estas 3 formas que tiene el tribunal de sancionar a los proveedores, participantes, postores, contratistas, ¿no?, residentes y supervisores de obra, es preciso señalar que la tercera función que tiene el tribunal es la de aplicar, ¿no?, sanciones de multa a las entidades que actúen como proveedores o cuando actúen como proveedores. Asimismo, es preciso señalar, ¿no?, que la conformación y el número de salas es establecido por decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A la fecha, el tribunal cuenta con 4 salas. Cada sala está presidida por un presidente de sala y a su vez cada sala la integran, ¿no?, 3 vocales. Finalmente, mediante acuerdos de sala plena, los cuales constituyen observancia o precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado, es decir, el colegiado, no interpreta de manera expresa y con carácter general las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Carola, muchas gracias. Mira, antes de pasar a la segunda pregunta, tengo una duda. ¿Actualmente están atendiendo de forma presencial? ¿Cómo ha sido este choque quizás con la pandemia en todas sus labores cotidianas? Queremos también saber un poquito más de ustedes, cómo han estado trabajando estos temas, porque entiendo yo que la carga debe ser bastante grande ahora por el tema de la pandemia, pero ¿están atendiendo de forma presencial? Si alguien quiere apelar, ¿cómo es el procedimiento que tiene que seguir la persona, o el proveedor en este caso, ¿no? Correcto. Efectivamente, este tema de la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? En principio, la institución, básicamente el Tribunal de Contrataciones del Estado, viene ofreciendo la atención a través del canal virtual, ¿no? Tenemos la mesa de partes tribunal, por la cual se pueden ingresar todos los documentos desde la comodidad del hogar de cada administrado. Sin embargo, tenemos las excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso que se presente un recurso de apelación con una carta fianza, pues tenemos la mesa de partes presencial, ¿no? Si en caso, por ejemplo, en el marco de las investigaciones o de los requerimientos que realicen las salas, necesita la misma un documento de carácter original, ¿no? Entonces también se puede presentar a través de la mesa de partes físicas. Tenemos 3 supuestos, ¿no?, en los cuales podemos aceptar documentos físicos, ya sea recursos de apelación con cartas fianzas físicas, que obviamente tienen que presentarse no físicamente, recursos de reconsideración que también acompañen una carta fianza, o los documentos que necesariamente tengan que presentarse de manera original, ya sea a pedido o requerimiento de las salas. Carola, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que la va a formular el doctor José Herrera. Doctor José, no voy a poder parar el audio, ya que queremos que también se escuche el audio por aquí, pero usted puede sin ningún problema realizar la pregunta. Ok. José, no se te escucha. No. Ya. Ahora pregunta acá, José, no te preocupes. Pregunta nomás. Pregunta, habla, por favor.
Ok, buenas noches. Carola, hola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, sí. ¿Qué tal, mi querida amiga? Buenas noches. Primero que todo, expreso mi agradecimiento ya manifestado por Juan Carlos al respecto de tu participación el día de hoy en el evento que nos convoca. Para todos nosotros es un beneplácito, así como también suma este tipo de actividad académica a los efectos de poder conllevar con ello a que el público asistente pudiese conocer un poco más acerca de este mundo de las contrataciones del Estado. Cuán importante, obviamente, para los beneficios de la población. Entonces, si también tenemos en cuenta que un procedimiento de contratación lo que persigue, en esencia, es que la finalidad de la contratación pública como tal se pueda realizar conforme lo coordena el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, en este sentido, que la contratación de un bien, un servicio o una obra sea realizada con las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, y que con ello, sobre todo bajo el enfoque de gestión por resultados, tenga un impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos. Se entiende que el Tribunal de Contrataciones del Estado también debe coadyuvar, debe colaborar a que esta finalidad se cumpla, ¿verdad? Entonces, bajo esa medida, bajo ese entendido, viene esta pregunta interesante que te la hacemos en este momento para tu respuesta, mi querida amiga. Mira, si sabemos que el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a proveedores, participantes, postores, contratistas y subcontratistas, así como a los profesionales que se desempeñan como residentes o supervisores cuando corresponda, inclusive en los casos de las contrataciones excluidas referidas en el literal A del artículo 5 de la norma sustantiva de la normativa de contrataciones del Estado. ¿Cuáles son las infracciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado que son pasibles de ser sancionadas? A ver, el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado nos detalla 14 infracciones, ¿correcto? Yo definitivamente ahorita si nos explayamos a hablar de cada una de ellas, no nos alcanzaría el tiempo ni la noche, creo yo. Sin embargo, voy a explicar, ¿no? Voy a detallar cada infracción y a su vez voy a dar unos pequeñísimos ejemplos, ¿no? O análisis de cada infracción. Por ejemplo, ¿no? La primera, desistirse o retirar injustificadamente la oferta. Supongamos, un procedimiento de selección, se presentan los postores, ¿no? Tenemos un ganador de la Buena Pro y tenemos los otros postores que quedan en segundo, tercero, en el orden de prelación, ¿correcto? Este postor ganador de la Buena Pro se supone que luego de consentida la Buena Pro tiene los 8 días para presentar la documentación para la firma del contrato, ¿correcto? Y en ese interín se desiste, presenta su carta. Entonces, esa es una causal de infracción. Ahora, la norma dice desistirse o retirar injustificadamente la oferta. Vale decir que de repente el que quedó en segundo lugar, antes de otorgarse la Buena Pro, también desee retirar su oferta, de repente previa evaluación de la sala también podría ser sancionable, ¿no? Siempre y cuando sea antes del otorgamiento de la Buena Pro. Entonces, básicamente, a esa está referida el literal A del artículo 50.1, ¿no? Desistirse o retirar injustificadamente la oferta. La segunda causal de infracción tenemos incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marcos. Como les dije, ¿no? Después de consentida el otorgamiento de la Buena Pro, el postor tiene un plazo para presentar la documentación. Luego de ello, tiene 2 días para suscribir el contrato. Si no se acerca a suscribirlo, no sin causa justificada, entonces también es una causal de infracción,
por no suscribir el contrato, por incumplir injustificadamente. La siguiente infracción es contratar con el Estado estando impedido. Esta causal es muy amplia. ¿Por qué? Porque nos lleva a analizar, ¿no?, los supuestos contemplados en el artículo 11 de la ley, que habla de los 20 impedimentos, si no me equivoco, existentes en el artículo 11, ¿no? Que de repente a manera de ejemplo o para que un poquito tengan la idea de los impedimentos, vamos a detallar, a ver, se me ocurren los 4 primeros puntos respecto a los impedimentos, ¿no? En ese sentido, vamos a hacer nuevamente un paréntesis, ¿no? Y vamos a hablar un cachito de los impedimentos. Yo suelo separar los impedimentos en 2 grandes aspectos: impedimentos absolutos e impedimentos relativos. ¿Por qué impedimentos relativos? Porque en el ámbito de las funciones a ejercer, no, a ver, partamos, ¿no? Absoluto, ¿por qué? En el caso, por ejemplo, del presidente, ¿no?, vicepresidentes, congresistas de la República, jueces supremos de las Cortes Supremas o los titulares y miembros, ¿no?, de los organismos constitucionalmente autónomos, ellos tienen un impedimento absoluto. ¿Qué quiere decir impedimento absoluto? Que no pueden contratar ni con la municipalidad más pequeñita del territorio peruano. A nivel nacional no pueden contratar mientras ejerzan el cargo y 12 meses después de haber dejado el ejercicio de sus funciones. O sea, hablamos de un impedimento absoluto. ¿Qué pasa con los ministros, viceministros? Ellos tienen, para mí, una mixtura en impedimentos. ¿Qué quiere decir ello? Mientras ejercen el cargo, tienen un impedimento absoluto. Y una vez que dejan el cargo, ese impedimento se vuelve relativo. ¿Por qué se vuelve relativo? Porque después de haber dejado el cargo o de haber dejado de ejercer funciones, 12 meses después no pueden contratar en el ámbito de su sector. ¿Me dejé entender? Sí, correcto. Correcto. En el caso, ¿qué pasa con los gobernadores, vicegobernadores o los consejeros regionales? Ellos también entran a la mixtura, por decirlo así. Los gobernadores y vicegobernadores, mientras ejercen el cargo, igual tienen un impedimento absoluto. ¿Correcto? Una vez que dejan el cargo, durante los 12 meses posteriores, este impedimento se vuelve relativo. ¿Por qué relativo? Porque no pueden contratar en el ámbito de su competencia territorial. ¿Correcto? Situación distinta sucede, por ejemplo, con los consejeros regionales, que a ellos su impedimento sí es relativo, durante y después, por decirlo así, ¿no? Mientras ejercen el cargo, tienen un impedimento a nivel del territorio, por decirlo así, de su competencia territorial, ¿no? Y una vez que dejan el cargo, igual 12 meses posteriores, es dentro de su competencia territorial. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los alcaldes, regidores y los jueces de las Cortes Superiores. Es decir, los alcaldes y los jueces de las Cortes Superiores tienen el impedimento absoluto mientras ejercen el cargo. Y 12 meses después de haber dejado el cargo, o sea, dejan el cargo ahorita, 12 meses después no pueden contratar dentro del ámbito de su competencia territorial. Y tenemos el símil entre los consejeros regionales y los regidores, ¿no? Los regidores, mientras ejercen el cargo, su competencia es en el ámbito territorial, ejerciendo funciones y 12 meses después, ¿no? Bueno, y vienen todos los demás impedimentos, ¿no? Que como les dije, si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos no nos alcanzaría la noche. Pero sí es necesario precisar, ¿no?, qué pasa en el tema de los parientes. Eso creo que es un tema importante de resaltar, ¿no? En el cónyuge o el conviviente, ¿no?, o los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad están impedidos de contratar. Por ejemplo, en el caso de los 2 supuestos, hablemos presidente, vicepresidente, congresistas, ministros, viceministros, ellos tienen un impedimento absoluto, ¿no?, mientras ejercen el cargo sus parientes, y en el caso de los ministros,
es a nivel de sector igual. En el caso de los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, ¿no? Jueces de las Cortes Superiores, este impedimento es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras ejercen el cargo, sus parientes, ellos tienen un ámbito relativo. Y 12 meses después también siguen teniendo el ámbito, el impedimento relativo a nivel de su competencia territorial. No sé si me dejé entender al respecto. Totalmente. Correcto. Ahora, como les dije, no puedo explayarme más con impedimentos porque dejaría de hablar de las causales de infracción, ¿no? Y hasta este momento voy 3 causales, imagínense, de las 14. Entonces, seguimos con, ahora volvamos a las infracciones, básicamente. Tenemos el hecho de subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o por un porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el RNP, esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. En esta causal de infracción hay varios puntos a rescatar, ¿no? Que los cuales tienen que ser analizados y evaluados. Primer punto, las bases deben señalar expresamente que se puede subcontratar, ¿correcto? Segundo punto, la entidad debe autorizar dicha subcontratación. Como tercer punto, es el hecho de que la subcontratación no puede ser mayor al porcentaje permitido. ¿Cuál es el porcentaje permitido? El 40% del monto del contrato original. Asimismo, el subcontratista debe estar inscrito en el RNP y no debe estar ni suspendido ni inhabilitado. ¿Cuál es la diferencia entre suspendido e inhabilitado? Pues la suspensión es una medida accesoria a la sanción de multa. Si no pagas la multa, aplica esta suspensión. ¿De qué se trata la suspensión? Pues la norma señala que cuando se impone una sanción de multa hay una medida cautelar, ¿no? Que es no menor de 3 meses ni mayor de 18 meses. Entonces, si el administrado, ¿no? O el infractor no paga, entonces aplica esta suspensión. ¿Y cuál es el significado de inhabilitación? Pues es la sanción en sí misma, que como ya les comenté, puede ser definitiva o temporal. Asimismo, no se puede subcontratar prestaciones de carácter esencial. Por ejemplo, se da un procedimiento de selección para la adquisición de un equipo médico, ¿no? Entonces, este contratista no podría subcontratar la adquisición de este equipo médico porque es una prestación esencial del contrato. De repente, si las bases lo autorizan y si la entidad lo permite, no, lo que se podría subcontratar de repente es la capacitación para utilizar el equipo o las conexiones para que el equipo funcione. Y finalmente, no cabe la subcontratación en la selección de consultores individuales. Siguiente infracción. Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra. Acá básicamente es necesario conocer un poquito el significado de qué es un residente o qué es un supervisor de obra. Básicamente el residente es un profesional colegiado, habilitado, ¿no? Designado por el contratista y puede ser, como lo señala el reglamento, ¿no? Un ingeniero o un arquitecto. Y básicamente el residente es quien representa al contratista o es el responsable técnico de la obra. ¿Correcto? Entonces acá hablamos básicamente de un profesional. En el caso de supervisor de obra, hablamos de una persona natural o jurídica, contratada especialmente no durante la ejecución de la obra. En el caso de ser una persona jurídica, ¿no? Se designa igual una persona natural para que supervise la obra de manera permanente. Entonces, ¿cuál es la causal de infracción? Cuando este residente o cuando este supervisor no prestan sus servicios de manera permanente, salvo las excepciones señaladas en el Reglamento de Contrataciones del Estado. Siguiente infracción, perdón. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluido acuerdos marcos, ¿no? Siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en la vía conciliatoria o arbitral. Acá hablamos básicamente de las causales de resolución, ¿correcto? Supongamos, el contratista
acumula el máximo de penalidad y la entidad procede a resolver el contrato. Le envía la carta notarial y le dice tu contrato está resuelto. La pregunta es, ¿inmediatamente comunico al tribunal? Pues no, porque tenemos que esperar que este consentimiento de resolución contractual quede consentido o administrativamente firme. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se resuelve el contrato, la entidad tiene que esperar 30 días hábiles porque puede que el contratista conlleve esta controversia, no porque no está de acuerdo con la resolución, no, y la lleve a la vía arbitral o a la vía conciliatoria. Si no pasa esto, entonces el día 31 ya puede informar al Tribunal de Contrataciones del Estado sobre esta resolución contractual. Siguiente causal de infracción, no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo según lo requerido por la entidad cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada vía arbitral. A ver, después de culminado el contrato, después de otorgarse el acta de conformidad, igual hay una responsabilidad por parte del contratista, ¿no? Esta responsabilidad varía. Sabemos que en bienes y servicios mínimo es 1 año, ¿no? En el caso de obras 7 y consultorías 3, si no mal recuerdo. ¿Qué pasa aquí? Entonces, si la entidad detecta en estos periodos de que hubo un vicio oculto, ¿no? Ya sea en la contratación o en la prestación, entonces la entidad lo que hace es requerirle al contratista. Si el contratista lo reconoce, pues tendría que cumplir con ello, ¿no? Y si no lo reconoce y se va esto a un arbitraje y el árbitro reconoce, pues el contratista está obligado a. En ese caso, si no cumple, entonces si no procede al saneamiento, entonces esto es causal de infracción. Siguiente causal, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deban ejecutarse con posterioridad al pago. Básicamente acá las bases deben establecer, no expresamente, que por condiciones de mercado, primero se pague y luego se preste el servicio, ¿no? Y asimismo, la entidad debe acreditar fehacientemente que ha realizado el pago y que no ha habido un cumplimiento de la prestación después de. Siguiente causal, presentar información inexacta a las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado y a la Central de Perú Compras. En el caso de las entidades, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Asimismo señala, tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al RNP o al organismo supervisor de las contrataciones del Estado OCE, el beneficio o ventaja debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante esas instancias. Aquí es necesario conocer el significado de inexactitud, porque muchas veces se generan las confusiones, ¿no? Hay mucha confusión entre falsedad, inexactitud y documento adulterado, ¿no? Es como que la causal I y la siguiente, que es la J, a veces la confunden los administrados. Entonces, ¿qué es inexactitud? Inexactitud es aquella información que no concuerda con la realidad, ¿no? Y para ser sancionable tiene que haber representado una ventaja o un beneficio, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, muchas veces se preguntan, ¿no? El ganador de la buena pro solamente puede que haya presentado documentos inexactos, ¿no? Porque solamente él obtuvo la ventaja, él ganó la buena pro. Pues no. El que quedó en segundo lugar de prelación o el que quedó en tercer lugar de prelación también puede ser sancionable si es que presenta un documento inexacto. ¿Pero por qué? Si no ganó la buena pro. Porque efectivamente su propuesta con ese presunto documento inexacto, no, si obtuvo un beneficio. ¿Y cuál fue su beneficio? Se admitió la oferta, no se le asignó puntaje, se evaluó su oferta. Y de alguna manera puede, de manera tentativa, si en caso hubiera un recurso de apelación de por medio, pudo haber o puede obtener la buena pro. Entonces también puede ser materia de sanción el hecho de que tanto el ganador como los demás postores puedan haber presentado un documento inexacto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto, excelente. Correcto.
presentar documentos falsos o adulterados a las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al RNP, OCE o a la Central de Perú Compras. Como les dije, acá, por ejemplo, el tema, ¿qué es falsedad? ¿Qué significa haber presentado un documento falso? Pues cuando el documento no ha sido emitido por su supuesto emisor o no ha sido suscrito por su supuesto suscriptor. O sea, ese documento nunca existió y se creó de la nada, ¿no? Para acreditar algo. Falsedad. ¿Cuál es la diferencia con adulterado, con un documento adulterado? Que efectivamente este documento sí existe, sí es original, pero valga la redundancia, se adultera, ¿no? ¿Qué significa ello? O sea, por ejemplo, se corrige algo que no concuerda, que no es cierto, por decirlo así. Ejemplo, a ver, se me ocurre, una póliza, ¿no? Que esta póliza se adultera la fecha de vigencia. Esa es la diferencia entre falsedad. Falsedad nunca existió y adulterado sí existe, pero se cambió algo, se adulteró algo. ¿No? Siguiente causales, tenemos la de suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con RNP, o suscribir contratos por mayores a su capacidad de libre contratación o en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores. ¿No? Esta causal está clara, ¿no? Siguiente causal de infracción es perfeccionar el contrato luego de notificado en el SEACE la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad de un procedimiento de contratación, no por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, se presenta un recurso de apelación, ¿no? Este recurso se registra, inmediatamente se presenta en mesa de partes, se registra en el SEACE la suspensión, no aparece estado apelado, sin embargo, la entidad, pese a ello, suscribe contrato. Entonces, esto es también una causal de infracción, ¿no? O, por ejemplo, en la revisión de oficio se verifica que las bases tienen alguna causal que ameritan que se declare nulo, y sin embargo, hacen caso omiso a esa recomendación y siguen con el procedimiento. Finalmente tenemos las dos causales, ¿no?, últimas, que es formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicios económicos a la entidad, ¿no?, o a las entidades. Y finalmente, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y u observaciones. Gracias por la respuesta, estimada Carola. Y conforme a lo que has manifestado, definitivamente que las infracciones especificadas en el artículo 50 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado están siempre entroncadas y referidas al cumplimiento del principio de legalidad. Principio de legalidad que definitivamente, bajo su vertiente de tipicidad, tiene que ser necesariamente, y digo esto de manera previa, necesariamente, claramente especificado a efectos de que, luego de ello, de que la norma exista de manera previa y de manera cierta, pues se le puede imputar a un proveedor del Estado la presunta comisión de una infracción y con ello, luego de un procedimiento donde se lleve a cabo un debido proceso, el Tribunal de Contrataciones del Estado decida si es pertinente o necesario implicar una sanción como tal, ¿no? Muchísimas gracias. Paso a continuación con Juan Carlos. Gracias. Quiero hacer nuevamente un agradecimiento a Carola porque nos encontramos todos los grupos de Facebook que hablan en temas de contrataciones con el Estado, tienen la oportunidad el día de hoy de preguntar. Estamos con la secretaria principal, bueno, la secretaria del tribunal, ¿no?, de contrataciones con el Estado. Entonces, para poder continuar con las preguntas, para poder continuar con este importante conversatorio, Carola, ¿cómo el tribunal toma conocimiento de las infracciones administrativas que pueda cometer un contratista
o un participante, porque también tengamos en consideración de que no tienes que ser contratista para ser sancionado, ¿no? También puede ser un proveedor, puede ser un adjudicatario. Eso es por un lado. Por otro lado, un ciudadano que no es parte del procedimiento puede formular la denuncia. ¿Y cuáles serían los procedimientos, en este caso, para poder desarrollar o para poder presentar esta denuncia administrativa? A ver, el Tribunal de Contrataciones del Estado efectivamente es, como les dije, el competente, ¿no?, para sancionar de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo toma conocimiento el tribunal? Pues toma conocimiento ya sea por la denuncia, ¿no?, por parte de la entidad ante la cual se dio este procedimiento de selección. También puede tomar conocimiento a través de la denuncia de un tercero, una persona natural, un ciudadano, ¿no?, toma conocimiento, o hasta un proveedor, ¿no?, toma conocimiento que en el procedimiento de selección X, ¿no?, hubo presuntamente una causal de infracción y presenta la denuncia. También por petición motivada de otros órganos del OCE. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, un proveedor quiere inscribirse en el RNP y por ahí no se verifica que presuntamente habría algún documento con información inexacta o un documento falso, le dice al tribunal, te informo, ¿no?, que aparentemente habría una causal de infracción, entonces a través de esa petición motivada también toma conocimiento el tribunal. Otra forma de tomar conocimiento del tribunal es por petición motivada de otras entidades públicas. A ver, se me ocurre, la Contraloría en el marco de sus investigaciones no considera de que dicha empresa o un proveedor X no pudo haber incurrido en alguna causal de infracción cuya competencia no o quien tenga que resolver como órgano competente es el tribunal, entonces lo informa, ¿no? O también de oficio. ¿Por qué? Porque las salas, ¿no?, en el marco de sus investigaciones, evaluaciones, de repente verifica que una u otra empresa habría incurrido en alguna causa de infracción, entonces, ¿qué hace? De oficio también se apertura un expediente administrativo. Sin embargo, estas denuncias deben tener los mínimos indispensables, por decirlo así, ¿no? ¿Qué debe contener la denuncia? En primer lugar, la denuncia debe contener la identificación del proceso de contratación, porque a veces, por ejemplo, hemos tenido presentaciones de denuncia donde dice, el proveedor tal cometió tal infracción, y no sabemos qué tipo de procedimiento, o sea, es muy genérico. Entonces no nos permite aterrizar a evaluar como se debe la denuncia presentada, ¿no? Entonces, el primer punto que debe contener una denuncia es la identificación del proceso o procedimiento de contratación, ¿no? ¿Qué otro aspecto debe contener? La identificación del presunto infractor, porque también hemos tenido denuncias donde nos dicen, en el procedimiento tal, se ha presentado esto, se ha cometido tal cosa, ¿no? Cuando entramos a la ficha vemos, se me ocurre, 10 postores, entonces para identificar quién será el presunto infractor. Entonces también debe contener ese punto, ese aspecto, la denuncia, ¿no? Primer punto, la identificación del procedimiento de contratación. Segundo punto, la identificación del presunto infractor. Tercer punto, la infracción imputada al presunto infractor, ¿no? Y los documentos que sustenten la denuncia. Ahora, si hablamos de la entidad ante la cual se presentó, se me ocurre, la información falsa o la información inexacta, pues por ejemplo, no se suscribió el contrato, la entidad está obligada a informar al tribunal bajo responsabilidad, ¿no?, sobre esta comisión de infracción. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que remitir un informe técnico, ¿no?, señalando todos los aspectos señalados precedentemente, ¿no?, lo que acabo de detallar. Asimismo, emitir una opinión y sobre todo mencionar el daño causado a la entidad. Porque este incumplimiento de las entidades de informar al tribunal tienen que ser comunicadas al órgano de control. Y básicamente, en todos los casos, la decisión
de iniciar el procedimiento administrativo sancionador compete al Tribunal de Contrataciones del Estado. Carola, mira, en este momento nos están llegando muchas preguntas, ¿ya? Sin embargo, yo estoy tratando de seleccionar aquellas que sean no más relevantes, pero sí que tengan que ver con el tema en particular, porque todas las preguntas son relevantes. Todas son relevantes. Sin embargo, nos están escribiendo de Panamá, ¿ya? Nos ponen, ¿no? Hola, estamos escribiendo de Panamá. Me gustaría saber si el tribunal se encuentra en la vía administrativa o ya es sede judicial. Creo que tú eres la indicada para poder responder esa duda. No, definitivamente el tribunal, su competencia es administrativa, ¿no? Él se desenvuelve dentro del ámbito administrativo. Es así que el tribunal, al sancionar mediante una resolución en la vía administrativa, si no se está de acuerdo con lo resuelto por el colegiado, no se puede ir a la vía judicial mediante una acción contenciosa administrativa contra lo resuelto por la sala. Gracias. Vamos a pasar a la cuarta pregunta que la va a desarrollar el doctor José Omar. Conocedores que en cuanto a la posibilidad que tiene el administrado una vez que ha sido sancionado por el Tribunal de Contratación, este puede accionar en defensa de sus derechos e intereses. Escucha, ¿podrías volver a repetir la pregunta? No se escucha. En razón de esto, surge la siguiente inquietud, contestada, mi estimada Carola. Si existe una sanción por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿qué acciones podría tomar? A ver, no entendí mucho. Me dices que si el... Yo la voy a formular. Está un poco mal el audio de José. Yo le voy a formular la pregunta. No sé si me permites. Yo la voy a formular, porque aparentemente la computadora del doctor José tiene un problema en el audio. La pregunta 4 es la siguiente, ¿ya? Si el Tribunal de Contrataciones con el Estado, mediante resolución administrativa, me impone una sanción, ¿ya? Me sanciona, ¿qué acciones puedo tomar si no estoy conforme con lo resuelto por la sala competente? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, cuando el tribunal sanciona, ¿no? Mediante resolución, esta sanción no es efectiva al día siguiente, ¿correcto? Esta sanción es efectiva al 6º día, ya sea publicada o de notificada. ¿Cuál es la diferencia entre publicación y notificación? Por ejemplo, publicación es cuando no se conoce un domicilio cierto, ¿no? Y la resolución se publica a través del Diario Oficial El Peruano, ¿correcto? Notificación es cuando los actos dados durante el transcurso del procedimiento, durante el trámite del procedimiento, son notificados a través del sistema electrónico con el que cuenta el Tribunal de Contrataciones del Estado, y al cual los administrados acceden con una clave de acceso, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que la sanción es efectiva a partir del 6º día? Porque en ese plazo de 5 días de interpuesta, de emitida la resolución, el administrado, si no está conforme con lo resuelto por el colegiado mediante resolución, lo que hace o puede hacer es presentar un recurso de reconsideración, ¿correcto? Este recurso de reconsideración debe ir acompañado con una garantía equivalente a una UIT, ¿no? Este recurso de reconsideración también tiene que
presentarse a través de la mesa de partes del tribunal. Como les digo, si es con un depósito de cuenta, se presenta de manera virtual. Si es con una carta fianza, se puede presentar de manera presencial. Y si el acusado desea hacer el uso de la palabra, pues tiene que, con ocasión de presentar el recurso de reconciliación, solicitar el uso de la palabra en dicho recurso. Ahora bien, si en caso no se presenta la garantía, lo que se hace en mesa de partes del tribunal es darle 2 días para subsanar, ¿no? Entonces, una vez subsanado el recurso, empieza su trámite. Ahora, ¿qué quiero decir con empieza su trámite? Que el tribunal tiene 15 días hábiles, los cuales son improrrogables, para resolver el recurso de reconsideración, los cuales se computan a partir de la presentación del recurso de reconsideración sin observaciones o a partir de la subsanación de dicho recurso de reconsideración. Y también, como les dije, ¿no?, a partir de la pregunta que me hizo Juan Carlos, es necesario precisar que si uno no está de acuerdo, ya sea con la resolución de sanción o con la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, se puede interponer, ¿no?, mediante vía judicial, una acción contencioso administrativa. Muchas gracias, Carola. Por lo tanto, lo que podemos entender es que tenemos una segunda posibilidad de ser evaluados, ¿no?, en un recurso de reconsideración, y si este recurso podría ser negativo, ¿no?, para aquel que lo ha presentado, él va a poder acceder a una instancia superior, que ya sería la contenciosa La vía administrativa. judicial, correcto. Judicial. Correcto. Perfecto. Ahora, Sí, dime, te escucho. Quería precisar que si el recurso de reconsideración se declara fundado en todo, en parte, o de repente nulo el procedimiento, la garantía se devuelve, ¿no? Y si se declara infundado o improcedente, la garantía sí se ejecuta. Por lo tanto, para poder presentar el recurso de reconsideración, uno tiene que estar bien preparado, ¿no?, con todos los conocimientos para poder evitar que esta garantía se ejecute. Nos han hecho una pregunta muy interesante, me parece una pregunta que en realidad quizás nos puedas absolver, ¿no? Tengo una curiosidad, si se me permite, ¿no?, me pone, ¿no?, ¿de qué manera el tribunal ha ejercido sus funciones cuando se detecta que los postores incurren en conductas anticompetitivas? Cuando se presentan ese tipo de casos, sin perjuicio de iniciar nosotras las acciones que competen al tribunal, también son notificadas, ¿no?, al órgano competente, que en este caso, si hablamos de conductas anticompetitivas, se derivan al INDECOPI, no se ponen en conocimiento de dicha entidad. Bueno, Carola, en realidad sabemos que ustedes tienen una carga bastante grande, ¿no? Están trabajando seguro de forma remota, pero con las audiencias programadas de forma diaria. Queremos darte las gracias en nombre de PRL y también de Juan Carlos González y el doctor José Omar, ¿no?, por la oportunidad que nos brindas de poder absolver las dudas que mucha gente tiene, pero qué mejor que lo haga aquella persona que está dentro de la entidad, ¿no? Es lo importante. Nosotros consideramos que tu persona como funcionaria pública coadyuva mucho al desarrollo del Perú, porque nos estás dando una opinión objetiva de las preguntas que se formulan todos los días en el Perú, y nos dejas con una tranquilidad y con un panorama mucho más amplio para poder seguir trabajando en este hermoso mundo de las compras con el Estado. Nosotros, de todo corazón, esperemos poder tener más entrevistas, poder tener más webinars contigo, ¿no? Quizás invitar en algún momento algún vocal, ¿no?, para poder compartir algunas opiniones. Y por ahora, por el momento, ya nos despedimos, te damos las gracias y hacemos recordar a todas las personas que aquellos que deseen ver el webinar completo, ¿no?, deberán inscribirse en PRL para que puedan acceder al link. Muchas gracias, Carola. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber podido comentarles un poquito sobre la gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Gracias a ti. Muy amable. Doctores, sí, muchísimas gracias
por sus valiosos aportes y por haber aceptado nuestra invitación a este conversatorio. No queremos concluir este webinar sin antes agradecer también a todos los participantes y finalmente les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, ya que en los próximos días estaremos compartiendo más contenido académico y anunciaremos nuestro próximo evento. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.